¿Qué tal, jóvenes? El tema que veremos a continuación es el tema 121, carbohidratos. Vamos a definir que la palabra carbohidrato proviene del término francés hydrate de carbone y esta se aplicó inicialmente a los monosacáridos, que son una clasificación muy básica y sencilla de los azúcares o de los carbohidratos. Reconociendo que el hecho radica de que su composición se expresa como CnH2ON. Y efectivamente aquí estamos viendo entre paréntesis la molécula del agua. Bueno, los carbohidratos también son considerados hidratos de carbono, glúcidos o comúnmente llamados azúcares. Van a estar constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. En la actualidad, este término agrupa muy ampliamente a otros grupos de carbohidratos, no solamente que van a ser los monosacáridos, sino también a los oligosacáridos y polisacáridos. Y bueno, cuando nos referimos o utilizamos la palabra azúcar, designamos muy precisamente para referirnos a los monosacáridos y a algunos olisacáridos que son por su sabor dulce, ¿ok? Los azúcares son un producto de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis, cabe mencionar que lo realizan los organismos autótrofos, que en este caso son las plantas. ¿Por qué decimos que son autótrofos? Bueno, porque son organismos que producen su propio alimento y en este caso van a producir glucosa, que es el principal alimento, o sea, carbohidratos, para poder nutrirse. A diferencia de nosotros los humanos, que somos organismos heterótrofos junto con los animales. Y bueno, esta glucosa va a provenir del CO2 que captan las plantas, del ambiente y del agua. Este CO2 se desprende por parte de nosotros en el momento que realizamos la respiración y lo libramos al medio ambiente. A partir de la reacción del dióxido de carbono y del agua en presencia de la energía solar, se sintetiza lo que es la glucosa y se va a liberar lo que es oxígeno. Los animales ingieren la glucosa y esta va a reaccionar con el oxígeno molecular para convertirla nuevamente en dióxido de carbono y agua y transformarla en energía. Aquí hay algo muy importante que mencionar. El catabolismo del carbohidrato, de la glucosa, va a proporcionar lo que es energía para realizar todas las actividades celulares de todos los organismos. ¿Ok? Y bueno, en el caso de los vegetales, para que se sinteticen lo que son los lípidos y las proteínas, primero es necesario que se sintetice la glucosa. Los carbohidratos son las biomoléculas más abundantes de la alimentación y aquí vemos en esta imagen de una pirámide alimenticia cómo en los dos últimos niveles los carbohidratos van a estar presentes en lo que son el primer nivel de los almidones y en el segundo nivel, muy representativo en el caso por el sabor que tienen algunas frutas, que es dulce, y algunas verduras, ¿ok? Entonces, los carbohidratos están muy presentes dentro de la alimentación. Son considerados como los compuestos orgánicos más abundantes en los vegetales. Y decimos que son compuestos orgánicos porque van a estar constituidos por carbono. Y es que los carbohidratos no solamente están constituidos por carbono, sino también por hidrógeno y oxígeno. Estos tres elementos van a estar siempre presentes en todas las estructuras químicas, como los veremos aquí a continuación. Los carbohidratos, para una primera clasificación, de acuerdo a su estructura química, los podemos clasificar en polihidroxialdehídos y también en polihidroxicetonas. En el primer caso, los polihidroxialdehídos van a poseer muchos grupos OH y el grupo funcional aldehído, ¿ok? En el caso de las polihidroxicetonas, poseen también muchos grupos OH
y el grupo funcional cetona. Entonces, bueno, aquí estamos viendo dos ejemplos de monosacáridos, que en este caso son carbohidratos, que entran en la clasificación de los monosacáridos. Tenemos a la glucosa y a la fructosa. A simple vista parecieran que son estructuras completamente iguales, pero difieren en su arreglo organizacional. Entonces, algo que comparten estas dos estructuras químicas es, bueno, que tienen los tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, y que tienen el mismo número de átomos de carbono. Si nos damos cuenta, hay 6 átomos de carbono, los pudiéramos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para la glucosa y también 6 para la fructosa, ¿ok? También estamos viendo que poseen muchos grupos funcionales como son los OHs, ¿sí? OHs, que son considerados oxidrilos o hidroxilos. Con estos dos nombres se conocen. Algo muy importante que mencionar es que siempre los grupos hidroxilos se unen carbono con oxígeno, ¿ok? Entonces, si yo aquí escribiera OH de manera invertida, estaría cometiendo un error al querer unir el carbono con el hidrógeno del grupo oxidrilo, ya que el enlace se establece, vuelvo a repetir, carbono-oxígeno, ¿ok? Como en todos estos casos. Bueno, en el caso de la izquierda, que es refiriéndonos a la glucosa, la estructura de este carbohidrato es que posee 5 grupos oxidrilos. Entonces, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero también va a estar aquí presente el grupo aldehído en lo que es el carbono 1. Entonces, el grupo aldehído, ¿sí?, está aquí presente. ¿Cuál es la diferencia entonces con la fructosa? Bueno, están igual los 6 átomos de carbono, también va a tener 5 grupos oxidrilos. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Pero aquí va a haber un grupo funcional que va a ser llamado cetona, que es muy parecido, ojo con esto, muy parecido al de la glucosa y es muy parecido a este grupo que se llama aldehído. Sin embargo, el aldehído siempre va a estar en el carbono 1, ¿sí? Y el grupo cetona jamás va a estar en el carbono inicial, sino que va a estar en un carbono intermedio, como aquí pertenece al grupo 2. Pareciera que son dos moléculas, ¿sí?, completamente iguales, pero se van a diferenciar en el arreglo, ¿ok? Y bueno, el resto de los carbonos se van a unir a lo que son los hidrógenos, como los estamos viendo aquí. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 3 incluso hidrógenos a la izquierda, en la glucosa, igual en la fructosa. Tenemos 3 hidrógenos a la izquierda y tenemos 3 grupos oxidrilos, tanto para la glucosa como para la fructosa, a la derecha. Entonces, en el carbono número 3 tenemos el mismo arreglo. El oxidrilo está a la izquierda y el hidrógeno está a la derecha. Y bueno, lo que cambia en estas estructuras de estas dos moléculas son el carbono 1 y el carbono 2, correspondiendo aquí a un grupo aldehído y en este caso un grupo cetona, que prácticamente parecieran iguales, pero son diferentes químicamente. Bueno, otra clasificación de los carbohidratos que obedece mucho al número de los átomos de carbono es de acuerdo a que estos se van a clasificar en monosacáridos, que van a ser los más sencillos, los oligosacáridos, que van a ser la unión aquí de los monosacáridos y que van a formar estructuras como son los disacáridos, formados por 2 monosacáridos, los trisacáridos formados por 3 monosacáridos, y tenemos finalmente a los polisacáridos, que el término poli significa muchos, ¿sí? Entonces, aquí va a haber muchos monosacáridos. Los polisacáridos a su vez se clasifican en polisacáridos de reserva o almacenamiento y polisacáridos estructurales. Bueno, los monosacáridos, que son los más sencillos, van a ser carbohidratos que no pueden ser hidrolizados a carbohidratos más pequeños, ¿sí?, ya que son los más sencillos. Se caracterizan por ser sólidos, cristalinos, incoloros, van a ser solubles en lo que es el agua y tienen un sabor dulce. Y bueno,
Para poder diferenciar a los monosacáridos, vamos a ver que se utiliza la terminación osa. Ejemplo de ellos son eritrosa, gilosa, arabinosa, ribosa, desoxirribosa, glucosa, galactosa, etc. ¿Ok? Esos son ejemplos. Y si nos damos cuenta, todos terminan en osa. Dependiendo del número de átomos de carbono, los monosacáridos se van a dividir en triosas, que van a tener 3 átomos de carbono, tetrosas, 4 átomos de carbono, pentosas, 5 átomos de carbono, hexosas, 6 átomos de carbono y heptosas, 7 átomos de carbono, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí en la pantalla de esta diapositiva tenemos aquí una fórmula desarrollada por el científico químico Fischer de la glucosa, ya que estamos hablando mucho de la glucosa es un monosacárido que tiene 6 átomos de carbono, ¿ok? Y bueno, la fórmula de la glucosa es carbono 6, tenemos hidrógenos 12, oxígeno 6, ¿ok? Bueno, los carbonos marcados con un asterisco, como es el carbono 1, el carbono 5 y el carbono 6, corresponden a los 3 carbonos del gliceraldehído, ¿ok? Observa los 4 grupos hidroxilos, OHs, que van a estar unidos a los carbonos secundarios, ¿sí? Y un grupo oxidrilo unido al carbono primario. Entonces tenemos aquí que tenemos al grupo aldehído, en lo que es el carbono número 1. En estos 4, ¿sí? Tenemos 4 grupos oxidrilos unidos al carbono secundario. Y en este último carbono, que es el carbono número 6, va a estar unido un oxidrilo al carbono primario. ¿Ok? Bueno. Algo que comentaba hace un momento es que es importante identificar dónde va a estar presente el grupo aldehído. Y es que el grupo aldehído siempre va a estar presente para el caso de los, vamos aquí a mencionarlo, polihidroxialdehídos, va a estar presente siempre en lo que es el carbono número 1. ¿Ok? En el carbono número 1 para los polihidroxialdehídos. Bueno, en este caso estamos viendo aquí algunos polihidroxialdehídos, que en este caso tenemos aquí a lo que son las triosas, porque tienen 3 átomos de carbono, las tetrosas, que tienen 4, las pentosas, que tienen 5 átomos de carbono, y las hexosas, que tienen 6. Y tenemos aquí presente el grupo aldehído en el carbono número 1. Es correcto, por eso se señala subrayado de color rosa. Y dependiendo, jóvenes, del número de átomos de carbono, ya sea 3, ya sea 4, 5, 6 o hasta 7, van a recibir diferentes nombres, también de acuerdo a la estructura y al arreglo espacial que van a tener los grupos oxidrilos. Entonces, las moléculas, a pesar de que puedan tener, como en este caso, 4 átomos de carbono, es importante diferenciar cómo una es eritrosa y otra es treosa, ¿ok? Entonces, algo aquí que hay que tener presente es el azúcar también de la ribosa, ¿sí? Que forma parte del ácido ribonucleico y cómo se diferencia de una desoxirribosa, ¿ok? Que esa formaría parte del ácido desoxirribonucleico. Bueno, aquí tenemos igual 6 átomos de carbono que van a estar presentes en las siguientes estructuras, como son la galactosa, glucosa y manosa, que son ejemplos, ¿sí?, de monosacáridos. Y aquí la pregunta, si nos damos cuenta, las 3 se parecen, ¿no? Son epímeros de la glucosa. Pareciera como si fuesen sus hermanas y tuviéramos aquí a triates. Pero bueno, vamos a ver la diferencia y observar en estas 3 estructuras en qué radica, ¿no? Principalmente esa diferencia. Y bueno, esto es algo muy importante que ustedes tienen que ubicar. Es dónde va a estar presente el grupo aldehído, ¿sí? Y dónde va a estar presente, en este caso, el grupo
oxidrilo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí estamos viendo que de acuerdo al carbono 1 va a estar presente el grupo aldehído. No hay mucha diferencia ahí si si las 3 tienen 6 átomos de carbono, pero observamos que en el carbono número 2, para el caso de la galactosa y de la glucosa, el grupo oxidrilo está pues a la derecha, ¿no? Para la manosa está a lo que es la izquierda. Y en el carbono número 4, para el caso de la galactosa, hay una diferencia que radica en que tiene el grupo oxidrilo a la izquierda, mientras que la glucosa y la manosa lo tienen a la derecha. Entonces, hay que prestar mucha atención, saber ubicar dónde está la diferencia estructuralmente química. Bueno, vamos a pasar a continuación a hablar un poco de los oligosacáridos. Son carbohidratos que se hidrolizan y producen de 2 hasta 10 unidades de monosacáridos. Como ya comenté, en este caso, los oligosacáridos se dividen en lo que son disacáridos y trisacáridos, que van a depender al número de monosacáridos que tengan. Entonces, un ejemplo que estamos viendo aquí en la imagen es que tenemos 2 monosacáridos, como es la glucosa, ¿sí? Cuando estos se unen a través de un enlace glucosídico, que va a ser 1,4, van a formar lo que es una molécula del agua por deshidratación, pero se van a unir estas 2 glucosas formando un disacárido. O sea, aquí estamos viendo 2, ¿sí? Dos monosacáridos. Entonces, mono, recuerden que es 1. Disa quiere decir 2 o dis. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que va a ser la maltosa. Y bueno, jóvenes, hablar que los polisacáridos son llamados también glicanos y están formados desde 10, ¿sí? O hasta miles moléculas de monosacáridos y pueden alcanzar pesos moleculares muy, muy grandes. Y es aquí también donde ya no son moléculas sencillas, sino son macromoléculas. Por eso decíamos que los carbohidratos, algunos tipos son macromoléculas. Y bueno, tienen funciones que van a ser de estructura y dar soporte a una planta, o pueden ser de reserva en el caso de los animales. Bueno, se dice que los homopolisacáridos son llamados así cuando el monosacárido que lo forma es el que se repite. Y en este caso tenemos a los heteropolisacáridos cuando lo integran diferentes, ¿no? Monosacáridos, cuando son 2 monosacáridos o más diferentes al de su estructura. Entonces ahí tenemos que tener también en cuenta eso para poder diferenciarlos químicamente. Bueno, dentro de los homopolisacáridos más conocidos que van a estar formados por glucosa, que en este caso estamos diciendo que homo son iguales, ¿sí? Y son monosacáridos iguales de glucosa, tenemos al almidón, ¿ok? Al glucógeno y a la celulosa. Mientras que el homopolisacárido de fructosa es la inulina. Bueno, aquí estamos viendo una estructura química de lo que van a ser en forma ramificada, que lo vamos a ver muchísimo más adelante y con mayor detenimiento, lo que es la estructura del almidón. El almidón es un ejemplo de polisacárido, ¿sí? Porque está integrado por muchos monosacáridos, en este caso son de glucosa. Y bueno, es considerado un homopolisacárido porque todas sus estructuras de monosacáridos son iguales. ¿Ok? Bueno. Los 2 principales constituyentes del almidón van a ser lo que es la amilosa y la amilopeptina, que esto lo veremos más adelante, cómo se unen entre sí. ¿Ok? Formando lo que son estas ramificaciones. No son cadenas lineales ni son en forma de ciclo. Esto va a dar a una ramificación. Por eso es que se enrolla, se pliega, ¿ok? Bueno, tenemos otro polisacárido muy importante que va a ser estructural. Va a dar lo que es la estructura a las plantas y es la celulosa. Este polisacárido está constituido de cadenas de beta-glucosa, las cuales se van a agrupar en haces mediante enlaces de hidrógeno.
Entonces, bueno, todos hemos escuchado hablar una parte muy importante, que las plantas tienen fibras de celulosa y que a partir de ciertas especies vegetales se elabora papel, ¿no? A partir de estas fibras de, de la celulosa, que va a estar presente en lo que es la pared celular de las células vegetales. Bueno, aquí estamos viendo que efectivamente si tomáramos una micrografía a través de un microscopio electrónico a lo que es la pared celular de las células vegetales, estaríamos viendo cómo se verían las fibras de celulosa, como en esta imagen, y si hiciéramos un análisis molecular, cómo veríamos estas microfibrillas. Entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo esto da origen a lo que es un polisacárido, porque si se dan cuenta, está formando cientos, ¿sí?, de cadenas lineales de lo que estoy comentando, de muchos monosacáridos, o sea, de moléculas de glucosa. Y bueno, llegamos al final de lo más importante dentro de los carbohidratos. Espero que haya quedado comprendido, ¿sí?, cuál es la función de los carbohidratos, para qué nos sirven, cómo están constituidos primeramente y darles una breve clasificación, que esto lo vamos a ver más a profundidad en lo que es la unidad número 3, cuando estemos hablando de síntesis y del metabolismo de carbohidratos. Sería todo. Muchas gracias y bueno,